la batalla contra el sedentarismo y problemas como el sobrepeso, la diabetes, entre otros, la gente, sea por decisión propia o por recomendación, se pone en movimiento. Hace ejercicio o practica un deporte, por ejemplo, sale a correr. El running es hoy en día una de las actividades más populares y masivas a nivel mundial. Es por ello que también hay una gran cantidad de grupos de runners, entrenando y yendo al gimnasio. Sin embargo, ¿qué tan técnica y segura es la práctica del running? Los runners y sobre todo los que hacen o se hacen llamar entrenadores o coaches están capacitados, preparados y certificados para asumir la gran responsabilidad de trabajar con cuerpos y con la salud humana de los corredores. Hola, soy Carles Álvarez, bienvenidos a Maldito Runner y en el episodio de hoy conversamos sobre la prescripción de ejercicios y técnica en el running. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos e información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para el programa de hoy nos acompaña desde Denia, Alicante, España, Marc Bañuls. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia, entrenador de atletismo, organizador de eventos deportivos y de charlas formativas, preparador físico y conferencista en el campo de preparación física de deportes relacionados con la resistencia, como es el caso del running, el trail running y el triatlón. También es autor de 2 libros esenciales: El Manual Práctico para el Corredor Popular y Correr por Montaña, Manual Práctico. Pero en esencia, él se define como un corredor de montaña, donde se siente libre y disfruta a plenitud de la naturaleza. Bienvenido, Marc, a Maldito Runner, al Perú, a Sudamérica y a toda la audiencia runners que nos van a escuchar hoy día. Muy buenas, Carles. Nada, encantado de pasar aquí un rato contigo, conversando. Bueno, por lo menos a mí lo que me gusta, creo que sí también te gusta, que es esto de correr, y seguro que vamos a sacar una charla muy provechosa. Tú, con la experiencia, con la trayectoria, con la profesión que tienes en este aspecto de la formación física, de la preparación física, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que es el tema de cómo entrenar, cómo preparar, cómo prescribir ejercicios a los corredores, a los aficionados? Porque los profesionales, los competitivos, ellos tienen sus técnicos, saben qué hacer. Nos referimos a la gran masa de corredores, que son justamente los aficionados. ¿En qué consistiría este tema de la prescripción del ejercicio y la técnica del running de manera responsable y segura? Bueno, pues muy interesante. Yo, como siempre digo muchas veces y diciendo, creo que el 99,9% de los que corremos no lo hacemos por ganar dinero, por el método profesional, sino que creo que lo primero tenemos que poner en esa cumbre alta, en ese pico, que es la salud, ¿no? Creo que todos tenemos que tener claro y presente que el running, la carrera, el ejercicio, lo primero que nos va a regalar es la salud. Y creo que desde este punto de partida deberíamos de diseñar ya esas características de cada entrenamiento que nos va a definir las diferencias entre cada deportista. Yo siempre digo que cada plan de entrenamiento debería ser totalmente distinto hacia cada corredor. De hecho, es muy común que tengamos a 3 corredores, por ejemplo, que los 3 corredores vayan a participar en un mismo maratón y en una misma fecha. Bueno, pues podemos observar que en esos 3 mismos corredores, incluso aún con tiempos o marcas muy parecidos, podríamos tener diferentes caminos por sus debilidades, por sus características, por sus tiempos, por lo que ha pasado en el pasado, bueno, por muchas características. Creo que uno de los conceptos más importantes es la individualización, ¿no? El siempre tener ese contacto con esa persona para, sobre todo, generar ese plan de entrenamiento basado en sus características, y algo muy importante que para mí es clave es poder generar un plan de entrenamiento que le pueda generar adherencia. ¿Qué queremos decir? Que se pueda seguir el plan sin ningún tipo de problema, que no sea meter presión, que no tengamos que obligar al corredor, sino que, como yo muchas veces digo, que tengas la capacidad de hacer ese plan de entrenamiento casi que ni tu esposa o tu esposa se den cuenta. Es decir, lo vayas a hacer con tanta facilidad que casi nadie a tu alrededor se dé cuenta de ello. Además de la individualidad, ¿qué otros aspectos tiene que tomarse en cuenta para una prescripción responsable de ejercicio en el caso del running? Bueno, pues primero, por lo que has dicho, totalmente razón. La individualidad es
parte esencial, ¿no?, para generar ese plan de entrenamiento, pero tenemos que entender que a día de hoy, como tú muy bien has dicho en la introducción del episodio, uno de los grandes problemas que tenemos es el sedentarismo o otros problemas derivados, ¿no?, de básicamente no hacer nada. Está claro que lo peor es no hacer nada. A partir de aquí, bueno, sí está claro que lo ideal es la individualización, es decir, ese plan de entrenamiento lo más directo, lo más encargado, ¿no?, para intentar llegar a ese plan de entrenamiento. Pero vamos al grano. Eh, si no hay otra forma, es decir, los recursos económicos de una persona no son los ideales, oye, pues igual, si tienes que ir a un grupo de entrenamiento a hacer esos estiramientos, aunque no sean 100% los ideales para ti, oye, pues los vamos a dar por buenos. Partiendo de esta premisa, si queremos ya afinar, si queremos hacer las cosas de la mejor forma posible, oye, pues la individualización es lo más importante. Y respecto a tu pregunta, pues bueno, una de las cosas que yo primero siempre suelo preguntar a mis corredores es que no haya ningún problema con la salud, que no haya ningún problema a nivel cardiovascular, que todo esté bien y sobre todo, pues bueno, tener un poco de conocimiento de su historial deportivo a nivel de lesiones, si ha habido algún problema en el pasado, sobre todo de esas debilidades, cómo ha sido tu última carrera, qué has notado, has visto que te ha faltado volumen de entrenamiento, has visto que has tenido problemas digestivos, pues intentar ahondar, ¿no?, en esos problemas que solemos tener los corredores para que esos problemas convertirlos en aciertos. Y ahí qué importante es lo que estás comentando, todos estos aspectos que el entrenador, el coach, tiene que tomar en cuenta, que es la evaluación, la valoración inicial de la persona que se va a poner en sus manos, ¿no? Cómo decirle qué tipo de entrenamiento, qué tipo de plan o ejercicio hacer si no sabe exactamente de qué persona tiene al frente, ¿no? También es importante el tema de el seguimiento, ¿no? Porque no es solamente decir, ya muy bien, evaluarlo, medirlo, todo esto y toma tu indicación o prescripción de ejercicio, sino cómo hacemos el seguimiento. ¿Cómo es el seguimiento que debería hacerse en una prescripción de ejercicio? Bueno, pues a día de hoy es un poco contradictorio lo que voy a decir, pero a día de hoy parece que la tecnología está un poco a favor, ¿no? Porque es una forma muy positiva de medir y, por supuesto, de la tecnología siempre nos tenemos que apoyar, todos los entrenadores, para poder un poco hacer ese seguimiento. Pero creo que lo primero que tenemos que observar, porque para mí es el camino que siempre tiene que atender el corredor, son las sensaciones. Para mí, cuando yo hablo con cualquier corredor, mi primera frase es: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Has notado bien los entrenamientos? ¿Cómo te has notado? Para mí eso es lo más importante, que me digas que has ido a esas pulsaciones, que me han salido estos valores de estos tan famosos, ¿no?, que hay ahora de fatiga, hay miles de factores que, por supuesto, son factores secundarios que vamos a tener siempre ahí y vamos a poder compararlos. Pero muchas veces el entrenador, sobre todo un poco más novedoso, se centra tan solo en esos valores tecnológicos, por decirlo así, y se olvida de lo que para mí es lo más importante. Oye, es que igual esa persona ha tenido un problema con su pareja, un problema con el trabajo y no está centrado al 100% y esto el reloj no te lo va a decir. Pero sí que puedes tener la confianza con tu entrenador, con tu amigo, para decirle: oye, pues no estoy ahora mismo al 100% para sacar sus entrenamientos. Ahora básicamente lo que me apetece es correr sin reloj, porque lo que me apetece es sentirme un poco libre y no quiero ningún pensamiento ni ninguna obligación. Yo como entrenador, por supuesto que voy a decir: claro que sí, es que a mí no me tienes que dar ningún permiso de no poder llevar el entrenador. Para mí eso es tener una buena prescripción, eso es tener una buena comunicación, un buen feedback, ¿no?, con el corredor, porque ante todo somos personas y, como decía al principio, no somos profesionales. Lo primero es la salud y lo primero para mí es que puedas correr por mucho tiempo. Me da igual que no puedas conseguir rebajar ese tiempo. Yo lo que quiero es que te regales salud, te regales carrera por mucho tiempo y para mí eso siempre va a ser lo más importante. Y mira lo que estás diciendo, ¿no? Que es clave. Seas entrenador empírico, coach empírico o profesional, acabas de decir una cosa que lo marco ahí. Tienes que ser una persona, un ser humano que se comunique con, en este caso, el corredor que tiene al frente, ¿no? Porque ¿de qué te sirve que seas profesional y con toda la experiencia y los títulos si no sabes comunicarte con la persona que estás atendiendo o que estás manejando, ¿no? Y eso pasa también en la medicina, ¿no? La medicina en muchos casos se ha convertido en algo robótico, ¿no? El Sí. médico simplemente en 5 minutos despacha al paciente, ¿no? Hace algunas cosas y punto. Y esa parte comunicativa es clave para la prescripción, como estás diciendo, ¿no?
porque ahí vas a ver el profesional en tu caso o el coach empírico, cuál es el contexto de la persona que tiene al frente. La persona no solamente es peso, talla, sino también es todo un contexto incluso hasta emocional, como el que acabas de decir, ¿no? ¿Cuántos runners aficionados tienen un mundo en su cabeza, ¿no? Problemas, líos, dudas, incertidumbres y de pronto con el running tratan de sobrellevar eso, ¿no? Y eso es importante. Y otra cosa también, ¿no? Puedes hacer el ejercicio que quieras, pero también lo mencionaste. Como me dicen varios runners, incluso que hacen podios, son competitivos, me dicen, ¿sabes qué? Lo importante es sentirte bien. Más allá del plan que has hecho, si salió perfecto o no salió perfecto, que sus tiempos, si el reloj te está diciendo que estás en el ritmo y vas a llegar, es sentirte bien. Entonces, ahí también tiene que ver mucho el tema psicológico, ¿no? Sí, sí, vamos, totalmente. Un poco con lo que estabas diciendo ahora mismo me viene un poco a la mente cómo vamos hacia el futuro y precisamente la inteligencia artificial que está un poco en boca de todos, precisamente estos aspectos, creo que la inteligencia artificial está ya, nos va a dar el propio reloj, nos va a decir ya si a nivel de los parámetros que pueda tener, nos va a decir si vamos a estar cansados, nos va a parametrizar básicamente las series, a qué ritmo, a qué pulsaciones vamos a tener que hacerlo, prácticamente nos va a poder sacar esos entrenamientos. Esto va a estar ya, esto no va a tardar nada en salir, pero el reloj no va a tener esa comunicación, ese feedback, ese hablar de persona a persona. De momento las máquinas aún no lo pueden hacer y poder tener una persona que, como muy bien dices, casi más un coach, no una persona que te puede ayudar, que te pueda orientar hacia donde tienes que seguir un poco tus pasos, a día de hoy una máquina no lo puede hacer y el factor psicológico yo creo que ahora mismo, conforme yo lo veo, me gusta mucho hablar con mis corredores y simplemente muchas veces, como te digo, empiezo con cómo estás, cómo te ha ido, cómo disfrutaste de esa carrera. No suelo preguntar qué posición, nunca lo pregunto, eso de hecho nunca lo pregunto, qué posición has quedado. Y de hecho, si algún corredor me dice, oye, es que no estoy muy contento porque al final acabé cuarto y estaba en la carrera todo el rato segundo y tercero y al final acabé muy mal y porque estás triste, has hecho una auténtica carrera muy bien gestionada, muy bien planteada, tienes que estar contento. Oye, lo que hagan los demás no depende de ti, es una carrera y por supuesto tú lo has dado todo, tú has dado tu máximo, ¿te lo has pasado bien? Sí, pues a seguir y seguramente si continúas entrenando es probable que en el futuro, si realmente te gusta, puedas subir al podio. Y normalmente a la gente le suele cambiar un poco la sonrisa. Entonces, hablando del entrenamiento, lo importante no es la tecnología. La tecnología es una herramienta, es una ayuda. Lo importante es el profesional que entrena al corredor. Porque ¿de qué sirve tanta tecnología? Porque también, no sé si tú lo ves, yo soy muy observador, yo soy periodista y soy runner. Y el hecho de ser periodista me hace ser muy observador. Además, he sido periodista de investigación, ¿no? Y es inevitable que sea observador, analítico, en fin. Y cuando corro, yo tengo ya 30 años corriendo, he observado, sobre todo en estos últimos tiempos, ansiedad. Mucha gente ansiosa de sus relojitos súper tecnologizados, con alertas, programados, con planes de entrenamiento, incluso hasta llegan a fastidiarse cuando el reloj, porque de hecho sabemos, pues, ¿no? Por más GPS que tenga y tecnología que tiene, pasas por edificios, y más si vamos en montaña, vamos de repente por una zona donde hay interferencia de la señal y como que se estresan y se fastidian porque no tienen el reloj ahí conectado, ¿no? Están perdiendo el disfrute de correr. Y definitivamente por ahí va el aspecto que también que el entrenador tiene que saberle explicar al corredor el uso responsable de esa tecnología, ¿no? Totalmente. Eso a día de hoy pasa en Perú, pasa en España y pasa en todo el mundo. La frustración, ¿no? Muchas veces de ser auténtico dependiente del reloj y como tú muy bien dices, el reloj es una herramienta y parece que el correr por sensaciones sea algo del pasado, sea algo como que ya no está de moda y es lo contrario. Realmente esto te tiene que conducir a poder correr con las sensaciones. Yo ya tengo la capacidad, intento también provocarlo en mis corredores, que ya sepan, por ejemplo, uno de mis entrenamientos más famosos, lo que siempre intento plasmar hacia mis corredores es correr lento. Tú sabes cuándo vas a correr lento, aunque el reloj te diga que vas más alto de posiciones, más bajo, o a un ritmo o a otro, tú sabes cuándo tienes que ir lento, porque vas a estar con un compañero, vas a estar hablando, tus sensaciones van a ser buenas
y el reloj te va a decir X, que luego va a corroborar con lo que ha pasado. Muy bien, pero siempre es un efecto secundario. Pero lo primero que tienes que saber es que si tu entrenador te ha marcado 60 minutos de una carrera suave, una carrera lenta, de una carrera que puedas respirar bien, que puedas hablar, que puedas disfrutar, el reloj es secundario, eso siempre lo tienes que tener en cuenta. Y esto muchas veces se pierde porque muchas veces el corredor está todo el rato mirando el reloj de forma continua y ahí se está perdiendo el paisaje, se está perdiendo algo tan positivo como poder tener una charla con un amigo o simplemente uno solo con sus pensamientos, que también es algo fantástico. Es el tema de la tecnología, ¿no? Lo mismo pasa con los celulares y las fotos. La gente va a los estadios, va a los conciertos. No sé, tú y yo de repente somos de la vieja guardia, ¿no? Pero yo iba, y yo voy a un estadio, voy a un concierto a disfrutar. Voy a ver el partido, voy a ver el grupo, la banda, pero la gente va con los celulares y está que toma fotos y se pierde el concierto, se pierde el partido y lo mismo pasa con los benditos relojes inteligentes, ¿no? Como dices tú, están que ven el reloj y se pierden la carrera, ¿no? El disfrutar la carrera. En mi Sí, caso, yo tengo una anécdota, ¿no? Hasta antes de pandemia, eh, siempre he tenido el problema del muro en la maratón, ¿no? Siempre. Y post pandemia, ya pues me concentré en asesorarme, consultar con expertos de cómo manejar ese muro, ¿no? Y tiene que ver mucho lo psicológico y también la parte física, que es evidente, ¿no? Las totalmente. dos cosas caminan a la vez y tú como especialista lo sabes mejor que yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que comencé a hacer un entrenamiento por sensaciones, por ritmo, por pulsaciones, y comencé yo primero sin reloj a manejar lo que mi cuerpo decía, ¿no? Y la primera carrera que hice post pandemia, no tuve problema en muro, porque me sentí muy bien, me sentí seguro. Ya la siguiente carrera, que fue hace 3 años, el siguiente maratón, comencé a correr con mi reloj y sincronizándolo con alertas de ritmo cardíaco y zonas, que me indicaba la zona máxima que no tengo que superar, porque también es eso, pues uno se emociona, llega al kilómetro 29, 30 y se siente bien, cree que se siente bien y dice, uy, no, ya, pum, aceleras, ¿no? Y superaste tu zona máxima. Y ahí es donde quemas todo, pues, y por supuesto quedas lesionado o mal, ¿no? En mi caso no, comencé y el reloj me sirvió para eso, como una ayuda para indicarme que le baje a la emoción, pues, y que comience a manejar como siempre lo estaba manejando. Y hace 3 años que no tengo el problema del muro. Mi última maratón, que la acabo de hacer en mayo, la maratón de Lima, muy bien, incluso mejoré mis tiempos y sin preocuparme del muro. Es más, ya no me interesaba el kilómetro 29, 30, porque llegué bien, me sentí bien. Incluso hasta pude haber acelerado y picado como otros también lo hacen, ¿no? Quieren picar y pican y al final terminan también lesionándose, porque ese último pique supera sus límites. Pues no, no, yo llegué tranquilo, ¿no? Entonces, ahí que los que nos escuchan, es importante no satanizar la tecnología, sino más bien ponerla en el lugar que debe estar. La Exacto. tecnología es una ayuda, es un complemento. No, como me decía Frank, las zapatillas, por más súper tecnológicas que sean, no te va a convertir en Kipchoge, pues, porque Kipchoge es uno, ¿no? La zapatilla no te va a hacer ganar una carrera, ¿no? Y eso también pasa con los relojes, ¿cierto? Así es, totalmente. Ahora, ¿qué debería tener un plan de entrenamiento individualizado para un runner aficionado, en términos generales, para que así el runner sepa y los que nos están escuchando que se dicen coach, por más empíricos que sean, tomen en cuenta? Bueno, pues lo primero que había dicho anteriormente es la individualización. Yo creo que eso es un aspecto totalmente importante para definir muy bien las duraciones, las características, las debilidades que pueda tener un corredor. Por eso, desde esta premisa ya vamos a cambiar totalmente el plan de entrenamiento de 100 corredores. Los 100 corredores serían distintos porque cada uno tiene sus características y sus debilidades, ¿no? Pero bueno, yo en términos muy generales, yo siempre digo que la gran mayor parte de ese plan de entrenamiento debería de ser una baja intensidad, curiosamente, y cada vez más, como el otro día un amigo mío me decía, es que tú fuiste de los primeros que decía que tenías que correr, lo de correr lento, y bueno, eso ha estado siempre, pero como que no se ha defendido tanto, y ahora parece que ya cada vez se está plasmando cada vez más y parece que también la evidencia científica, ¿no? Y los propios métodos noruegos o los propios atletas de élite lo están haciendo así y de la élite hay buenas cosas que por supuesto también tenemos
que copiar, ¿no? Pero yo siempre digo que más de 2/3 de tu tiempo de entrenamiento, de carrera, deberían de ser suaves, deberían ser muy tranquilos, que pudieras hacer sin ningún tipo de problema. Una buena forma de valorarlo es, como decía anteriormente, el poder tener buenas sensaciones, el poder hablar y siempre en la última parte del entrenamiento pensar, oye, si tuviera que hacer 10, 15, 20 minutos, ¿podría correr más? Si la respuesta es que sí, es que has corrido lento. Si la respuesta es que no, es que has ido demasiado rápido. Esto es una forma muy interesante, muy global de hacerlo. De ese restante, pues bueno, sí que por supuesto es muy importante dedicárselo a la alta intensidad, que es lo que nos va a definir, vamos a decir que la carrera lenta es lo que va a hacer ese diamante cada vez más grande, ¿no? Pues lo que sería la alta intensidad va a definirlo, lo va a hacer bonito, lo va a moldear. Eso es un poco lo que va a hacer la alta intensidad, ¿no? Entonces, sacar ese pico, esas puntas. Entonces, es muy importante, pero por supuesto, sin esa base del entrenamiento de capacidad aeróbica, entrenamiento suave, no tiene ningún sentido. Todo esto, por supuesto, a día de hoy la evidencia lo dice, la fuerza es totalmente indispensable. Yo creo que ahora mismo, desde los corredores que empiezan, de hecho, me atrevo a decir que los corredores que empiezan le deben dedicar al menos más del 50% del tiempo al entrenamiento de fuerza, es decir, máxima prioridad antes de correr, empezamos a preparar el cuerpo para poder empezar a correr. Pero ya no cuando ya somos buenos corredores, tenemos experiencia, por supuesto que la fuerza nos va a dar mucha economía de carrera, es decir, vamos a poder sostener ese ritmo, ese esfuerzo durante más tiempo porque nuestros músculos van a ser más económicos, más eficientes, más óptimos para poder correr, vamos a evitar lesiones, vamos a ser más potentes, más rápidos, vamos, la fuerza nos va a regalar cosas muy interesantes y yo a día de hoy se los suelo proponer o recomendar o obligar, como digo muchas veces, a todos mis corredores porque los beneficios son muy amplios. A partir de aquí, bueno, pues siempre hay aspectos secundarios como el entrenamiento cruzado que siempre podemos sumar un poquito más de volumen, como el entrenamiento de bicicleta, de natación, yoga, otro tipo de disciplinas que siempre van a estar muy concordes a lo que le gusta al corredor. Y en cuanto a la prescripción de ejercicios en gimnasio, por ejemplo, para trabajar la parte inferior, y es más, hay gente que cree que correr significa trabajar solamente la parte inferior, ¿no? Trabajar piernas y no, pues también eso me mencionaba Frank, se trabaja todo el cuerpo, los dedos incluso, ¿no? Entonces, en el caso de la prescripción de ejercicios para el gym, ¿qué cosas se deben tomar en cuenta para que esto sea responsable, consciente y sobre todo productivo y no se lesione la persona, ni el coach lesione a la persona que está tratando, ¿no? Bueno, pues como tú lo has dicho, si empezamos con una persona que no ha hecho ese entrenamiento de fuerza, yo empecé ya con un entrenamiento muy global. De hecho, como tú muy bien decías, hay un estudio muy interesante que veía personas que no hacían entrenamientos de brazos, sobre todo a nivel de extensores del codo, y observaba que por esa debilidad había una relación con lesiones en la rodilla, por básicamente una debilidad, o sea, una cosa llevaba a la otra, ¿no? Entonces, imaginar esa debilidad, esa descompensación muscular que se llama, lo importante que es pues, tener, por ejemplo, un buen core, un buen núcleo, ¿no? El bien fortalecido es totalmente clave también para mantener un buen porte, un buen tono postural. Entonces, por supuesto que es algo muy, muy interesante. Una vez sí que tengamos esa técnica más dominada, bueno, sí que es verdad que lo que el trabajo muy específico para corredores, bueno, esto sí que la evidencia ha ido cambiando un poquito más. Y antiguamente se hablaba mucho de esos circuitos famosos de circuitos de resistencia, donde se hacían muchas repeticiones, 15, 20, 30 repeticiones de un movimiento de, por ejemplo, sentadillas sin peso, zancadas sin peso, bueno, repetir y repetir. Bueno, pues ahora mismo parece que no, que es todo lo contrario. Estamos hablando ya de cargas muy altas, pocas repeticiones, pero movimientos muy rápidos. Cada vez se está utilizando más el famoso RIR, que son esas repeticiones en reserva, y lo que provocamos es no llegar a la fatiga. Si llevamos a la fatiga, estamos trabajando otro concepto, otra metodología que va muy bien en ciertos corredores, pero en algunos momentos de la temporada. No queremos hacernos grandes, queremos hacernos fuertes, ¿no? Y esta es una de las claves del entrenamiento de fuerza desde este punto de vista de que el entrenamiento de fuerza no debe de generar fatiga porque lo que vamos a promover es sobre todo una buena y óptima capacidad neuromuscular. ¿Qué queremos decir? Lo que va de nuestra cabeza hacia nuestros músculos, que sea coordinada, que sea rápida, que sea eficiente. Y eso es lo que realmente vamos a utilizar en la carrera, que estas conexiones vayan de la forma más fluidas y más rápidas y todo vaya bien. Y esta es una de las formas, como os decía, con esta metodología
de esas contracciones, sobre todo movimientos concéntricos a nivel y excéntricos a nivel rápido, explosivo, con cargas medias o altas. Entonces, estamos derrumbando un mito, ¿no? Esa famosa frase que hay que parece un mantra, ¿no? Que sin dolor no hay premio. Eh, Está instaurado, ¿no? No solamente en el running, sino en todos los deportes. Incluso hay una serie de otros deportes donde al deportista se le somete pues misma tortura, ¿no? Y pareciera que si la tortura es mayor, eres mejor deportista, ¿no? Y ese no es el objetivo, pues, de un buen entrenamiento. No tiene que terminar fatigado y menos todavía con dolores que lo lleven de pronto a lesionarse, ¿no? Sí, siempre estas frases, pues, por supuesto, se pueden extrapolar y nos pueden generar mucha confusión, pero bueno, particularmente esa frase, no pain, no gain, ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño porque sobre todo confunde, ¿no?, al corredor, y el corredor entiende que, o el deportista en ese caso, tiene que ir al límite en todos los entrenamientos, lo tiene que dar todo en todos los entrenamientos, y para nada es así, para nada. Lo que siempre hay que tener en cuenta es un buen control, hay que entender que los días suaves, los días de recuperación, son igual o más importantes que los días intensos, los días de competición. Yo siempre me quedo con algunas frases como el entrenamiento destruye y el descanso construye. Es decir, cuando estamos descansando es cuando se construyen todas esas adaptaciones. Y también te puedo dejar algunas frases como que abandonar es de valiente. Si tú has tomado la decisión en una carrera, en un maratón, una carrera por montaña, oye, la cosa se está poniendo fea, realmente estoy afectando a mi salud, estoy en la mitad de la carrera y me noto débil, me noto mal, tener la capacidad de mentalmente decir, oye, no, ya no estoy disfrutando, estoy afectando a mi salud, señores, tener mi dorsal, no voy a retirar. Eso es de valientes, eso no es de cobardes, como dicen algunos, al revés. Entonces hay que instaurar o alejarnos, ¿no?, de estas frases que generan mucha confusión, y para nada va a ser ni mejor persona ni mejor atleta por acabar una carrera arrastrándote y acabando, sobre todo afectando a tu salud. Y sobre todo, pues esas otras frases que también aquí, no sé cómo será allá en España, pero aquí yo veo, por ejemplo, que más masividad, miles de personas participan, por ejemplo, en la maratón de Lima se rompieron los récords. En mayo corrieron 20.000 personas, ¿no? Entonces, imagínate, 20.000, ¿no? Y de esos 20.000, el 90% o más son aficionados, Sí, porque sí, sí. solamente menos del 10% son pues los competitivos, los elite, ¿no? Pero mucha gente con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Corriendo una maratón con sobrepeso. Entonces, y claro, cuando converso con ellos, me responden, ¿no? Con fe. Se corre con fe. Wow. O sea, la fe con tu sobrepeso te va a hacer correr y completar la maratón. Y esto está poniendo en riesgo también la vida de las personas, porque la integridad, ¿no? Porque suceden casos de muerte súbita, ¿no? Porque también no sabemos esa persona con sobrepeso si tiene algún problema al corazón congénito, que esos son los más silenciosos. Justo tuve un programa, un episodio anterior con un cardiólogo para hablar de esos temas. Y bueno, pues no se trata de eso, se trata de ser responsable, ¿no? Y hablando de responsabilidad y profesionalismo, ¿puedes en resumen decirnos de qué trata el método que tienes de entrenamiento? Bueno, pues ya he dado muchas pistas, ¿no?, de cómo plantearlo, de cómo efectuarlo. Sobre todo para mí es muy importante que el corredor se sienta cómodo, y para mí yo siempre digo que las competiciones son un proceso, no es la meta. Es decir, la propia, cuando estamos preparando una maratón para 3, 4, 5 meses, por supuesto, esto es parte del camino. Yo quiero que la disfrutes, y esta maratón nos va a dar mucho de aprendizaje, nos va a dar cosas que has hecho bien, las cosas que has hecho mal, y entre los dos lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar para que en el futuro sigas corriendo, porque yo lo que quiero es que sigas corriendo por mucho tiempo. Cuanto más tiempo, mejor, porque realmente eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien. A mí no me sirve de nada, para mí sería un poco un fracaso el poder sacar tu máxima versión, no sé, por ejemplo, decir, llegamos a una marca excelente, una marca, vamos, admirable, pero que a los 2, 3 meses dejar de correr. Para mí, como entrenador, sería un fracaso, ¿no? Porque no hemos hecho las cosas bien. Y muchas veces otros entrenadores ofertan ese tipo de plan. Pues venga, si entrenas conmigo, vas a bajar 3 minutos el tiempo en 10K, vas a pasar de 45 minutos, te vas a acercar a 40 minutos. Yo nunca voy a ofertar eso, nunca.
Yo lo que quiero es que estés cómodo, que hagas un plan responsable, siempre atendiendo un poco tu estado de forma, tu pronóstico, tus objetivos a largo plazo, tus sueños, que todos tenemos sueños de correr alguna carrera. Por supuesto que hay que soñar, pero siempre con unas etapas, con unos pasos, y eso es un poco lo que intento siempre transmitir. Para ya ir cerrando, ¿qué tendrías sobre todo que dejarle como consejos, recomendaciones a los coach, a los líderes, a los que entrenan estos grupos para que puedan hacer su trabajo mejor y más responsable? Por lo menos para que sean autocríticos y digan, ok, esto puedo hacerlo distinto, esto puedo hacerlo de esta manera, sobre todo para el beneficio de sus entrenados, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Yo recuerdo cuando empecé a correr, aquí en mi grupo de entrenamiento en Denia, y bueno, venían señoras de 50, 60 años y yo les pautaba unas series y yo a veces me enfadaba con ellas porque yo les decía que tenían que hacer 10 series y ellas en la octava serie pues ya no querían o iban andando y yo como me enfadaba, ¿no? Y luego entendí que ellas pues lo que querían ir es hacer ese entrenamiento, pasárselo bien y hacer ese entrenamiento a su intensidad y básicamente pasarlo bien. Con el tiempo aprendí que realmente ellas lo estaban haciendo bien porque lo que ellas querían hacer es básicamente sacar su entrenamiento. De hecho, recuerdo en aquella época que adaptaba un poco los entrenamientos según los estados de forma de cada uno. Por ejemplo, pues para ti 6 repeticiones de 1000 metros, para mí 5 repeticiones de 800 metros. Y al final digo, no, si lo que podemos hacer es al mismo entrenamiento por tiempos, los más rápidos correrán más metros y los más lentos correrán menos metros. Pero todos tenemos el mismo entrenamiento. Solo de cambiar esa forma, ese enfoque, todos estábamos corriendo el mismo tiempo. Repito, si hacíamos 6 repeticiones de 4 minutos, los más rápidos sobrepasaban los 1000 metros y los no tan rápidos, pues igual hacían 600, 600 metros. Pero los no tan rápidos se sentían motivados de ver a esos corredores que seguían corriendo y no iban a parar, ¿no? Entonces, un poco aprendí que realmente lo que tenemos que quitar sobre todo es ese aspecto competitivo y realmente pues implantar, ¿no? Esa buena adherencia, pasarlo bien. Si tenemos un grupo de entrenamiento, en este caso, el poder conversar, el poder hablar, todos desde el más rápido hasta el más lento, desde el más joven hasta el más adulto o el más mayor, yo creo que eso es lo que nos va a hacer que nos quedemos, que estemos a gusto y que realmente nos quitemos esos piques, esos egos, ¿no?, que todos tenemos y que para nada son tan positivos. Sobre todo las dos cosas que me quedan claras lo que estás diciendo, ¿no? Bastante humildad y respetarnos entre todos, ¿no? Ya hemos visto mucha soberbia en el running y en general en el deporte, ¿no? Sí. Yo me siento superior porque corrí una maratón, esa es típica, ¿no? Y Sí. el maratonista mira por debajo del hombro al que no corre una maratón, como que si él está por encima, por haber corrido 42 kilómetros por encima de uno que corre 21, corre 10, ¿no? Y también cuando hacen los entrenamientos, en las redes sociales se comenta, ¿no? Kilómetros basura. Esos kilómetros basura son los kilómetros que para esa persona que supongo corre más, uno que corre menos que él, eso es basura por la cantidad de kilómetros que según él es poco. O el tiempo, ¿no? Esos kilómetros basura porque los corriste lentos. Eso es soberbia. Y sobre todo el entrenador tiene que manejar muy bien eso para promover la humildad en sus entrenados y, como dices tú muy bien, respeto. El respeto a cada persona, ¿no? No llevarla pues a la persona a máximos que al final no quiere de pronto o no puede, ¿no? Y de eso se trata, que lo disfrute, ¿no? Sí, vamos, no por hacer un maratón, no por bajar de 40 minutos en 10 kilómetros, eres mejor persona ni eres superior, para nada. Curiosamente, el otro día estaba escribiendo sobre hábitos que podríamos poner hacia nosotros, hacia los corredores, y uno de los hábitos que a mí, por ejemplo, sí que me funciona para bajar a veces, pues, a los que nos podemos llegar a creer superiores, que para nada lo somos, porque siempre hay extraterrestres como Kylian Jornet, como Eliud Kipchoge, ¿no?, que son auténticos extraordinarios y, por supuesto, no podemos compararnos con ellos, pero lo que quería decir, pasa un día al mes con una persona que vaya a un ritmo ligeramente más bajo y hace un entrenamiento con él. Ayúdalo, conversa, pasa un tiempo con esa persona porque tú realmente lo vas a pasar bien, la otra persona también te lo va a agradecer muchísimo y vas a ver que vas a sacar un buen entrenamiento que no es necesario, como te decía, de que acabes todos los entrenamientos exhaustos, sino porque al final lo que queremos es ganar una amistad, pasar un buen rato y ayudar a otro compañero en hacerlo. No todos son capaces de hacerlo y creo que eso te va a dar un toque
de humildad y yo, por ejemplo, lo suelo recomendar. Muchísimas gracias, Marc, por esa conversación. Muchas gracias a ti. En el programa de hoy hemos conversado sobre un tema crucial para todos los corredores, la prescripción de manera consciente, técnica y sobre todo responsable del ejercicio. La prescripción adecuada del ejercicio no solo mejora el rendimiento, sino también puede ayudar a prevenir o enfrentar de manera más efectiva, eficiente, las lesiones y sobre todo superarlas. El mensaje final es claro: busquemos a profesionales del deporte y de la salud antes de iniciar cualquier programa de running, para seguir corriendo de manera segura y saludable. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.